Recientemente, Canadá impuso la visa para los mexicanos que deseen viajar a aquel país. Esta situación ha dejado al descubierto una crisis migratoria que se vive allá, en Canadá. Antonio Sánchez es periodista independiente en aquel país. Siempre que hay información relevante en Canadá, recurrimos a él para que nos informe. Amablemente siempre accede. Me da mucho gusto saludarte, Antonio. Cuéntanos acerca de esta situación, de esta crisis migratoria, pues que antes de la imposición de la visa a los mexicanos no era tan visible, pero que ahora es muy notoria. ¿Por qué, Antonio? Así es, Oscar. Estimado Oscar, buenas noches para ti y para el auditorio. Como ustedes lo dieron a conocer en su momento, el pasado 29 de febrero, el gobierno de Canadá anunció que a partir de ese día los mexicanos ya no podrían entrar al país sin haber tramitado una visa. Antes de ese día, los mexicanos solo necesitaban una autorización electrónica de viaje conocida como ETA y con eso ya podían comprar su boleto de avión para llegar a Canadá sin ningún problema. Pero ¿qué hay detrás de esta decisión, Oscar? Permíteme explicarte y platicarle al auditorio que detrás de esta decisión hay un buen número de razones y todas estas están relacionadas con una crisis migratoria que vive Canadá y que se ha venido exacerbando en los últimos 3 años. Como tú sabes y lo sabe nuestro auditorio, Canadá es un país constituido principalmente por migrantes de todo el mundo y ha sido una política del país a través de toda su historia tener puertas abiertas para cualquier persona de otro país que lo necesite. Sin embargo, en los años recientes aumentaron mucho las solicitudes de asilo realizadas por ciudadanos mexicanos y fíjate que muchas de ellas fueron rechazadas, retiradas o simplemente abandonadas por los propios mexicanos. Esto quiere decir que no aplicaban a los programas de asilo. De acuerdo con datos oficiales de Estadísticas de Canadá, que es la organización autorizada para generar estadísticas, en el año de 2016 las solicitudes de asilo de los ciudadanos mexicanos a Canadá fueron solamente de 260, mientras que en el 2023, o sea, el año pasado, se registraron 23,995 solicitudes. Pero muchos mexicanos están utilizando este esquema para migrar y mejorar su calidad de vida, pero obviamente, pues desgraciadamente no cumplen con los requisitos que son muy estrictos de persecución real, es decir, que su vida esté en peligro, y en México, y esto no lo cumplen para obtener el refugio o el asilo. Esta crisis migratoria, Oscar, ha crecido porque Canadá abrió las puertas a sirios, a ucranianos, por las guerras que viven en esos países, pero además antes ya habían programas especiales de asilo para haitianos, venezolanos y colombianos, entonces te imaginarás que está lleno de migrantes y de asilados políticos que el propio Canadá les abre las puertas por las crisis que viven en sus países. Esto obviamente pues ha provocado que los servicios subsidiados de vivienda, de salud, de educación y servicios en general que le da Canadá de forma gratuita a los refugiados comienza a sufrir un colapso, pues está afectando las finanzas públicas del gobierno. Para controlar todo lo anterior, Canadá ha estado definiendo nuevas políticas migratorias para detener el flujo de migrantes. Pero por primera vez en esta historia, Canadá limitará el número de residentes temporales que viven en el país. Mark Miller, que es el ministro de Migración, el 22 de marzo anunció que el número se reducirá en los próximos 3 años y el primer cupo se fijará en septiembre, es decir, a partir de septiembre ya no se permitirá la entrada tan fácilmente a Canadá. Esto se aplicará tanto a estudiantes internacionales, que es la mayoría, como a trabajadores extranjeros y solicitantes de asilo. El ministro ha justificado esta medida, pues obviamente por la necesidad de restringir las cuotas de inmigración, por la crisis que vive también la vivienda en Canadá y la reducción de la capacidad adquisitiva, es decir, la crisis económica que se vive en todos los países del mundo, pero que en Canadá también ya está sufriendo el tema de la alta inflación. Pero la realidad es que hay un dilema, Oscar, pues Canadá depende de los trabajadores extranjeros temporales para cubrir la escasez de mano de obra. Aquí en el sistema de salud y en el sector de la construcción hay una demanda muy alta de mano de obra y desgraciadamente pues los ciudadanos canadienses no se dan abasto para eso y por eso se necesita gente extranjera, gente de otros países. Tan solo en estos momentos, Oscar, hay 2.5 millones de residentes temporales, de los cuales más de 800,000 son estudiantes y el resto son trabajadores que tienen permiso legalmente autorizado, ¿no? Hay otro tanto como 25,000 mexicanos que viven en el país de manera
ilegal, es decir, están en el país pero no tienen permiso de trabajo y están trabajando, tienen permiso de visitante o ya se caducó su permiso de visitante y de todos modos están en el país y pues obviamente eso son cargas que tiene el país en ese sentido. Algunas otras medidas que está tomando el gobierno canadiense es controlar los permisos de estudio y hacerlos más complejos. Ahora no solo se necesita que una universidad o un college te acepte como estudiante, sino que ahora cada provincia debe de emitir una autorización, es decir, pues analizarán cada perfil de manera particular antes de generar un permiso de estudio, ¿no? Antes a cada estudiante que no estudiaba una maestría o un doctorado se le permitía llegar con su esposa y su familia a Canadá y el cónyuge de este estudiante, el cónyuge tenía derecho a un permiso de trabajo abierto, que esto le permite al cónyuge pues ser parte de la actividad económica y generar dinero para pagar la escuela, ¿no? Esto desgraciadamente ya se canceló, se prohíbe solamente si tú vienes a estudiar a Canadá una maestría o un doctorado, solamente en esos casos se te permite que tu esposa, el cónyuge, tenga un acceso a un permiso de trabajo abierto y participe de la economía, ¿no? Otra medida del gobierno es que las empresas ya no podrán contratar a personas extranjeras que no vivan dentro de Canadá sin antes haber buscado entre los ciudadanos canadienses, entre los residentes permanentes o incluso entre los refugiados o residentes temporales que ya están en Canadá, cubrir esas vacantes. Es decir, tú vienes a Canadá y tú dices, o tú estás en México y quieres entrar a una empresa, la empresa ya no te puede contratar desde fuera, sino que le va a dar prioridad a los que están viviendo en el país, en Canadá, ¿no? Desde los ciudadanos hasta los residentes temporales que ya están físicamente en el país. Entonces, esto obviamente pues es reflejo de una crisis muy fuerte y a pesar de lo anterior, pues hay dos sectores que siguen siendo la excepción, que es el de la salud y el de la construcción, es decir, hay una carencia de médicos, de enfermeras, de todo el personal que ocupa un hospital y es una carencia muy importante. Y en la construcción, pues no se diga, hay carencia de mano de obra muy importante. Entonces el gobierno va a seguir facilitando el ingreso de trabajadores temporales para cubrir esta demanda tan grande. Y pues de esta manera, mi estimado Oscar, Canadá por primera vez en su historia está tratando de poner orden en sus políticas, pues durante mucho tiempo han sido relativamente flexibles y ahora comienzan desafortunadamente a perder el control y esto afectará pues no nada más a los mexicanos, sino a todos los migrantes que quieren llegar a vivir a un país tan hermoso y tan importante en términos económicos y de calidad de vida como es Canadá. Pues vaya que toda esta situación había pasado de noche, porque sí, en su momento se informó que Canadá había impuesto la visa para los viajantes mexicanos, pero todo este asunto no se había explicado, tú lo has hecho con gran claridad. Te agradecemos desde luego mucho este trabajo que has elaborado especialmente para José Cárdenas Informa. Nos mantenemos al pendiente y cualquier asunto relevante ya te estaremos molestando. Antonio Sánchez, gracias de nuevo. Te agradezco a ti, Oscar, gracias al auditorio. Muy buenas noches. Por cierto, esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.